Esto es lo que pasa cuando los jefes no pueden controlarse en el lugar de trabajo. Y esto es lo que ocurre cuando los empleados se ponen demasiado amistosos con su jefe. Desde comportamientos inapropiados durante el servicio hasta acciones francamente denigrantes captadas por las cámaras. He aquí 5 jefes y sus empleados a los que se ha sorprendido borrando la línea que separa el trabajo del placer. Jefe de policía atrapado en el acto. Se besaron, abrazaron y acariciaron mientras estaban de servicio, transportando a un sospechoso de robo. Estos 2 policías de Ohio fueron sorprendidos en un acto que destrozó sus vidas por completo. Y es una locura, porque esta grabación de la cámara corporal que se hizo tan viral, que llegó a las noticias, pintó una imagen de ellos que era un poco diferente de los que los conocían en Ohio. El jefe en el escenario era el jefe Timothy Scola, y en su comisaría era algo más que una figura de autoridad. Era un miembro respetado de su comunidad. Los que le conocían decían que el jefe Scola siempre se dirigía a ellos con auténtico cariño. Era ese tipo de persona. La empleada, que también era agente del mismo departamento, era la agente Janine England, una treintañera con sed de justicia. Janine admiraba al jefe, al igual que sus compañeros de departamento. Bueno, un poco más que sus colegas del departamento. Y muy pronto se convirtió en un romance que condujo directamente al clip viral. Una noche, el jefe Scola y la agente Janine hicieron un viaje por carretera para detener a un sospechoso de robo. Durante todo el viaje, hubo una tensión innegable entre Janine y el jefe. Lo mismo ocurrió durante todo el camino de vuelta. No podían quitarse las manos de encima. Empezaron a besarse, acariciarse y abrazarse mientras el sospechoso estaba en la parte trasera del coche. ¿Se olvidaron de que la cámara del salpicadero del coche policial estaba grabando todo lo que hacían? ¿Quién sabe? Pero todo el mundo se enteró de su aventura más tarde, cuando las imágenes se hicieron virales y volvieron a atormentarles. La publicación de las imágenes provocó una conmoción generalizada tanto en el departamento como en la comunidad. La comunidad se cuestionó seriamente la integridad de la policía y el juicio de sus dirigentes. Al difundirse el vídeo, el antaño respetado jefe de policía y su subordinado se encontraron en el centro de una controversia nacional. La reacción pública al vídeo fue rápida e implacable, con llamamientos para que ambos agentes rindieran cuentas de sus actos. Ambos agentes habían violado el código de conducta que se espera de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente en horas de servicio. Desgraciadamente, las medidas disciplinarias fueron rápidas, pero muy diferentes para cada uno de los agentes implicados. Al jefe Scola se le concedió la opción de jubilarse, renunciando de hecho a su cargo, pero conservando todos sus beneficios, una resolución que muchos en la comunidad consideraron un aterrizaje suave para alguien de su rango. Sin embargo, el destino de la agente England fue distinto. Admitió haber actuado mal e intentó dimitir, quizá con la esperanza de una salida tranquila similar a la de su superior. Sin embargo, su dimisión no fue aceptada y fue despedida de la policía. A continuación, Melissa Thompson y Harvey Weinstein. En septiembre de 2011, Melissa Thompson, una joven empresaria emprendedora y motivada, se adentró con impaciencia en los pasillos sagrados de las oficinas de The Weinstein Company. Impulsada por el optimismo y la ambición, se embarcó en una misión para presentar la plataforma de vídeo de vanguardia de su nueva empresa tecnológica, sin saber que este encuentro alteraría irrevocablemente la trayectoria de su vida. La expectación se mezcló con la aprensión cuando Melissa entró en la sala de reuniones designada, esperando reunirse con el equipo de marketing. Sin embargo, sus expectativas se vieron bruscamente truncadas cuando Harvey Weinstein se presentó solo y se apresuró a cerrar la puerta para preservar su intimidad. La brusca ruptura del protocolo hizo que Melissa sintiera un escalofrío, aunque se esforzó por mantener la compostura, preparándose para el inminente discurso. Al principio, la reunión se desarrolló con normalidad. Weinstein entabló una conversación banal en un intento de fomentar una fachada de camaradería. Sin embargo, bajo la superficie, Melissa empezó a sentirse incómoda. Las insinuaciones de Weinstein trascendían los límites de la profesionalidad, y sus avances inoportunos se manifestaban en abrazos invasivos que invadían el espacio personal de Melissa, dejándola profundamente inquieta. A medida que los minutos se alargaban hasta convertirse en una incómoda eternidad, la conducta de Weinstein se adentraba aún más en el terreno de lo inapropiado, y el ambiente se llenaba de una tensión palpable. Melissa se vio atrapada en un laberinto de incertidumbre, lidiando con la abrumadora tarea de sortear las atroces insinuaciones de Weinstein mientras se esforzaba por salvar lo que quedaba de decoro profesional. Durante todo el encuentro, la conducta de Weinstein
siguió derivando en una vorágine de comportamiento inapropiado, salpicado de comentarios lascivos y gestos insinuantes que arrojaron un manto de incomodidad sobre el proceso. La angustiosa experiencia de Melissa es un duro recordatorio de la insidiosa dinámica de poder que impregna los entornos profesionales y subraya la urgente necesidad de un cambio sistémico y de una solidaridad inquebrantable frente a la adversidad. Cada vez que pensaba hablar, Weinstein parecía percibir su malestar y se echaba atrás, cambiando la dinámica de la conversación. A pesar de la incomodidad, Melissa intentó centrarse en su discurso, decidida a mostrar su producto. Intentó reconducir la conversación hacia su plataforma de vídeo, pero Weinstein la desvió insistentemente hacia temas no relacionados, en particular una película de Marilyn Monroe. Melissa tenía cada vez más claro que Weinstein estaba utilizando su poder e influencia para manipular la situación. Reflexionando sobre la reunión, Melissa admite que al principio trató de responder a los comentarios inapropiados de Weinstein. Esperaba que, respondiendo de una forma que le pareciera más segura, podría mantener cierta apariencia de control, pero a medida que avanzaba la reunión, se dio cuenta de que Weinstein la empujaba intencionadamente a una zona de incomodidad, confusión y vulnerabilidad. En un momento dado, Weinstein incluso sugirió asociarse con Outlook para que la gente pudiera comprar ropa relacionada con la película de Marilyn Monroe. Melissa intentó mantener la conversación, pero los persistentes avances de Weinstein le dificultaron recuperar el equilibrio mental. Se preguntaba cómo había llegado a esa situación y buscaba desesperadamente una forma de recuperar el control. A pesar de sus esfuerzos por enfrentarse al comportamiento inapropiado de Weinstein, Melissa se vio atrapada en una desconcertante danza de dinámicas de poder. Cada vez que se planteaba expresar su malestar, Weinstein maniobraba hábilmente, alterando sutilmente la trayectoria de su interacción para mantener su dominio. A pesar de su determinación de centrarse en su presentación, los persistentes intentos de Weinstein de desviar la conversación hicieron que Melissa se sintiera cada vez más vulnerable y desvalida. A medida que Melissa intentaba reconducir la conversación hacia la cuestión de fondo, las insidiosas tácticas de manipulación de Weinstein se acentuaban. Su incesante insistencia en desviar la conversación hacia temas que no tenían nada que ver sirvió para recordarle el desequilibrio de poder que existía, ya que utilizaba su influencia para explotar y coaccionar a Melissa hasta la sumisión. En retrospectiva, Melissa reconoce sus intentos iniciales de hacer valer su poder ante las insinuaciones inapropiadas de Weinstein. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el encuentro, se hizo dolorosamente evidente que Weinstein estaba orquestando una campaña calculada para erosionar su confianza y socavar su sensación de control. A pesar de su resistencia, Melissa se encontró atrapada en una red de confusión y vulnerabilidad, luchando contra la descorazonadora realidad de que las tácticas de explotación de Weinstein la habían despojado de su agencia y autonomía. Mientras reflexiona sobre esta terrible experiencia, Melissa se mantiene firme en su determinación de reivindicar su relato y exigir responsabilidades por la censurable conducta de Weinstein. A medida que la reunión se acercaba a su fin, la sensación de inquietud de Melissa se convirtió en miedo. La actitud de Weinstein cambió por completo y empezó a parecerse a la de un depredador. Sus ojos se oscurecieron y Melissa sintió que la invadía una oleada de terror. Se dio cuenta de que ya no estaba tratando con un poderoso hombre de negocios, sino con un hombre dispuesto a abusar de su poder para su propia satisfacción. Pronto, el encuentro de Melissa con Weinstein tomó un cariz siniestro. El encuentro en las oficinas de The Weinstein Company marcó la génesis del desgarrador viaje de Melissa Thompson hacia la oscuridad. A las pocas horas de su conclusión, se encontró atrapada en una pesadilla que superaba sus más descabelladas imaginaciones. Harvey Weinstein, la misma persona a la que había intentado impresionar con su propuesta, la sometió presuntamente a un atroz acto de violación en su habitación de hotel. Weinstein invitó a Melissa a una reunión en el vestíbulo del hotel, un gesto inocuo que ocultaba una intención siniestra. Ajena a los horrores inminentes, Melissa siguió a Weinstein, traicionada su confianza por una fachada de profesionalidad. Sin embargo, al cruzar el umbral de la habitación del hotel, la ilusión de seguridad se desvaneció y fue sustituida por una abrumadora sensación de terror que la envolvió. En los confines de la habitación, la imponente presencia de Weinstein se cernía sobre ella, un espectro de intimidación que hizo que Melissa se sintiera atrapada y totalmente impotente. A cada momento que pasaba, se sentía acorralada por su físico, su propia esencia la asfixiaba con su malevolencia. A pesar de sus desesperados intentos por eludir sus garras, se encontraba con una barrera impenetrable y todas sus maniobras se veían frustradas por el dominio abrumador de Weinstein. Mientras se desarrollaba la presunta agresión,
Melissa libró una valiente batalla por su autonomía, resistiendo con todas sus fuerzas la invasiva violación perpetrada por Weinstein. Con un esfuerzo hercúleo, trató de repeler sus insinuaciones, de reclamar su autonomía ante un terror indescriptible. Sin embargo, su valentía se topó con una fuerza inflexible, ya que la formidable estatura y la fuerza bruta de Weinstein hicieron inútiles sus intentos de resistencia. Cada lucha inútil solo servía para incitar aún más a Weinstein, cuyos instintos depredadores se afinaban a la perfección mientras maniobraba metódicamente por la habitación, asegurándose de que Melissa permaneciera prisionera en una pesadilla despierta, sin recurso ni escapatoria. A lo largo de la angustiosa experiencia, Melissa se sintió consumida por una abrumadora sensación de miedo, consciente de las insidiosas diferencias de poder en juego. Por un lado estaba Weinstein, una formidable figura de influencia y autoridad, mientras que por el otro estaba Melissa, una empresaria en ciernes que se enfrentaba a la desalentadora perspectiva de conseguir un negocio fundamental. La cruda realidad de que sus aspiraciones profesionales dependían precariamente de la benevolencia de Weinstein solo sirvió para exacerbar su vulnerabilidad, dejándola a la deriva en un mar de inquietud e incertidumbre. Mientras Melissa navegaba por las traicioneras aguas de su pesadillesca situación, su mente se convirtió en un campo de batalla de emociones contradictorias y preguntas existenciales. ¿Cómo se había desviado tan peligrosamente la trayectoria de una reunión de negocios rutinaria? ¿Qué fuerzas invisibles habían conspirado para transformar sus aspiraciones en una pesadilla? Estas preguntas, aunque se cernían sobre su conciencia, seguían sin respuesta, eclipsadas por el imperativo urgente de la supervivencia. En medio del tumulto del asalto, los instintos primarios de Melissa pasaron a primer plano. Su respuesta de lucha o huida le sirvió de faro de esperanza en medio de la oscuridad que la envolvía. Desesperada, trató de recuperar el control de su destino, de crear una apariencia de agencia frente a la abrumadora adversidad. Sin embargo, las calculadas maquinaciones de Weinstein, sus magistrales tácticas de manipulación y sus implacables estrategias de intimidación la dejaron atrapada en una red de trampas, con las vías de escape cerradas sin remedio. La presunta violación que sufrió Melissa constituye una escalofriante acusación del abuso de poder generalizado y sus profundas ramificaciones en las supervivientes. Sirve como sombrío testimonio del trauma duradero infligido a las personas sometidas a violaciones tan atroces, especialmente dentro de los confines ostensiblemente sacrosantos de la esfera profesional. Al dar valientemente un paso al frente para compartir su historia, Melissa emerge como un faro de resistencia y fortaleza, y su coraje sirve de inspiración a innumerables personas que luchan contra el espectro del trauma y la injusticia. Su relato, aunque desgarrador, no es más que un hilo en el amplio entramado de acusaciones vertidas contra Weinstein, que subraya el imperativo urgente de exigir responsabilidades a los autores de abusos y fomentar una cultura de solidaridad y empoderamiento de las supervivientes. El fatídico encuentro de Melissa Thompson con Harvey Weinstein y el traumático calvario que sufrió son conmovedores recordatorios de la omnipresente cultura del abuso en la industria del entretenimiento. Sus relatos no son incidentes aislados, sino componentes integrales de una demanda colectiva más amplia contra Weinstein y su red de asociados. Esta acción legal sirvió como toque de clarín, obligando a la industria a enfrentarse a verdades incómodas y a efectuar un cambio transformador. La demanda contra Weinstein y sus cómplices subraya la acuciante necesidad de responsabilidad y reforma en un sector plagado de desigualdades sistémicas y fallos morales. Las acusaciones sacadas a la luz por supervivientes como Melissa Thompson revelan una angustiosa realidad. Una cultura de complicidad que ha permitido durante mucho tiempo la proliferación incontrolada del acoso y las agresiones. Frank Cárdenas. En el corazón de San Diego, una ciudad conocida por sus pintorescos paisajes y su vibrante cultura, una oscura nube se cierne sobre el Departamento de Parques y Recreo. Es aquí donde una empleada de 29 años, cuya identidad permanece protegida, ha presentado escandalosas acusaciones de acoso sexual contra su supervisor, Frank Cárdenas. Según la víctima, su entorno de trabajo diario se convirtió en una pesadilla cuando Cárdenas la sometió a insinuaciones no deseadas y tocamientos inapropiados. Los detalles de su terrible experiencia son realmente espeluznantes. Cuenta cómo Cárdenas invadía su espacio personal, sujetándole las piernas contra el escritorio y el cubículo, dejándola atrapada e impotente. La voz de la víctima tiembla cuando recuerda las innumerables veces que Cárdenas la rodeó con sus brazos, tirando de ella, violando sus límites. Pero no fue solo la invasión física lo que la víctima tuvo que soportar. Cárdenas,
en un retorcido intento de manipularla, afirmaba su autoridad, diciéndole que su éxito en la ciudad dependía únicamente de su aprobación. Intentó convencerla de que depositar su confianza en él sería beneficioso para su carrera, una muestra enfermiza de la dinámica de poder en juego. La víctima, sin embargo, se mantuvo firme en su rechazo a las insinuaciones de Cárdenas. Dejó claro que no quería tener nada que ver con su comportamiento inapropiado. Pero su firme postura no disuadió a Cárdenas, que siguió insistiendo, ignorando sus límites y el impacto que sus acciones estaban teniendo en su bienestar mental y emocional. La situación dio un giro espeluznante cuando Cárdenas, en un arrebato de ira, agarró el brazo de la víctima con tal fuerza que reabrió una incisión quirúrgica, haciéndola sangrar. El dolor que padeció, tanto físico como emocional, es inimaginable. Es importante subrayar que todos estos angustiosos incidentes ocurrieron dentro de los confines de su espacio de trabajo compartido, un lugar donde los empleados deben sentirse seguros y protegidos. La decisión de la víctima de denunciar y buscar justicia es un testimonio de su valentía y resistencia. Se niega a ser silenciada y está decidida a exigir responsabilidades a Cárdenas por el trauma que le infligió. Su abogado, Josh Gruenberg, está a su lado, prometiendo luchar por sus derechos y asegurarse de que su voz sea escuchada. Al difundirse la noticia de estas acusaciones, la ciudad de San Diego se enfrentó a una decisión crítica. ¿Apoyarían a Cárdenas, el supervisor acusado, o se pondrían del lado de la víctima, abogando por un lugar de trabajo libre de conductas sexuales inapropiadas? En una votación unánime, la ciudad optó por lo segundo, negándose a utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar la defensa legal de Cárdenas. Esta audaz postura envía un poderoso mensaje de que no se tolerará el acoso sexual en sus filas. Las acusaciones de la empleada municipal contra Frank Cárdenas han arrojado luz sobre el omnipresente problema de la mala conducta sexual en el lugar de trabajo. Es un duro recordatorio de que ninguna organización es inmune a este tipo de comportamiento y es crucial abordarlo de frente. Las acusaciones de acoso sexual formuladas por la empleada municipal contra su supervisor, Frank Cárdenas, han tenido un profundo impacto tanto en la víctima como en el debate general sobre la conducta sexual inapropiada en el lugar de trabajo. Para la víctima, el coste emocional y psicológico del acoso no puede ser exagerado. Se ha visto obligada a soportar un entorno laboral hostil, en el que sus límites personales fueron violados repetidamente. El trauma sufrido la ha dejado vulnerable, ansiosa y temerosa. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, tardarán en curarse, y el camino hacia la recuperación será sin duda difícil. Pero el impacto de este caso va mucho más allá de la propia víctima. Sirve para recordar que la conducta sexual inapropiada no es un incidente aislado, sino un problema sistémico que afecta a innumerables personas en lugares de trabajo de todo el mundo. La valentía de la víctima al denunciar los hechos ha desencadenado una conversación muy necesaria sobre la dinámica del poder, el consentimiento y la urgente necesidad de cambio. Las organizaciones deben reconocer que el acoso sexual no solo es moralmente incorrecto, sino también perjudicial para su productividad y bienestar generales. Cuando los empleados son objeto de este tipo de conducta indebida, se crea un ambiente de trabajo tóxico, se erosiona la confianza y se socavan los cimientos mismos de una cultura saludable en el lugar de trabajo. El caso del empleado municipal y Frank Cárdenas sirve de llamada de atención para que las organizaciones tomen medidas proactivas para prevenir y abordar las conductas sexuales inapropiadas. Es crucial que las empresas establezcan políticas y procedimientos claros que protejan a los empleados del acoso y proporcionen un mecanismo seguro de denuncia. Deben ponerse en marcha programas de formación para educar a los empleados sobre sus derechos y responsabilidades, así como sobre las consecuencias de participar en conductas sexuales inapropiadas o tolerarlas. Al fomentar una cultura de respeto y responsabilidad, las organizaciones pueden crear un entorno en el que todos los empleados se sientan valorados y protegidos. Además, es esencial que los líderes y supervisores prediquen con el ejemplo. Deben marcar la pauta de un comportamiento adecuado, asegurándose de que sus acciones estén en consonancia con los valores de la organización. Al responsabilizar de sus actos a las personas en posiciones de poder, las organizaciones pueden enviar un mensaje firme de que no se tolerará la conducta sexual inapropiada, independientemente de la posición o la influencia de cada uno. El caso del empleado municipal y Frank Cárdenas también pone de relieve la importancia de apoyar a las víctimas que denuncian. Hace falta un inmenso valor para denunciar el acoso, y las víctimas deben ser acogidas con empatía, comprensión y compromiso con la justicia.
Las organizaciones deben proporcionar recursos y sistemas de apoyo para ayudar a las víctimas a navegar por el proceso legal y curarse del trauma que han experimentado. A medida que la historia del empleado municipal y Frank Cárdenas sigue desarrollándose, sirve para recordar que la mala conducta sexual en el lugar de trabajo es un problema profundamente arraigado que requiere una acción colectiva. No basta con abordar casos individuales, debemos esforzarnos por lograr un cambio sistémico. Fomentando una cultura de respeto, aplicando políticas sólidas y apoyando a las víctimas, podemos crear lugares de trabajo libres de acoso y discriminación. El director general que acosó a su empleada. Otro jefe que tuvo la osadía de hacer insinuaciones sexuales a una empleada era el director general de un establecimiento bastante prestigioso. La víctima, una mujer llamada Kyrenia. La desgarradora experiencia de Kyrenia se desarrolló en los confines de Omega Family Global, una empresa de maternidad subrogada, donde ella había iniciado su andadura profesional en diciembre. Lo que en un principio parecía una prometedora oportunidad profesional, pronto se convirtió en una pesadilla, ya que su jefe, el Dr. Kyle Kramer, estimado director general y fundador de la empresa, se convirtió en su verdugo. Los fatídicos acontecimientos tuvieron lugar en marzo, cuando Kyrenia recibió una llamada inesperada del Dr. Kramer, convocándola para que le prestara ayuda. Sin dudarlo, accedió a llevar a su jefe a casa desde un bar local. Poco podía imaginar el siniestro giro que le esperaba. A su llegada a la residencia del Dr. Kramer, Kyrenia accedió inocentemente a su petición de llevar una caja de vino al interior. Sin embargo, este acto aparentemente benigno precipitó un descenso a las tinieblas. El Dr. Kramer, ebrio y envalentonado, empezó a traspasar los límites, insistiendo en que Kyrenia tomara una copa de vino con él. A pesar de que ella se negó en redondo, él insistió y la sometió a un aluvión de comentarios inapropiados e insinuaciones inoportunas. En un giro angustioso de los acontecimientos, el Dr. Kramer propuso descaradamente a Kyrenia convertirse en su novia. Con extravagantes promesas de viajes de lujo y lujosos regalos, trató de atraparla en una red de manipulación y coacción. Horrorizada y profundamente incómoda, Kyrenia rechazó con vehemencia sus insinuaciones, aumentando su desesperación con cada intento inútil de librarse de sus garras. Sin embargo, el Dr. Kramer seguía implacable, negándose a aceptar su inequívoco rechazo. Para Kyrenia, cada momento que pasaba en presencia del Dr. Kramer se convertía en un calvario angustioso, cargado de miedo e incertidumbre. Atrapada en un torbellino de manipulación y explotación, luchaba contra el peso asfixiante de sus circunstancias, anhelando escapar de las garras de su torturador. Como se relata en la denuncia formal presentada ante el tribunal, el Dr. Kyle Kramer persistió en su implacable campaña de acoso sexual contra Kyrenia, intensificando sus insinuaciones hasta niveles atroces. Propuso descaradamente que se retiraran a habitaciones separadas para mantener relaciones íntimas, agravando la sensación de atrapamiento y terror de Kyrenia. Temiendo por su seguridad y abrumada por la gravedad de la situación, Kyrenia se armó de valor y orquestó una audaz huida de las garras del Dr. Kramer. En un intento por liberarse de las asfixiantes garras de su torturador, Kyrenia pidió ayuda a su hermana para huir de la casa. Buscando desesperadamente refugio de su agresor, llamó a un Uber y partió apresuradamente, con el corazón palpitante por el ferviente deseo de romper todos los lazos con su agresor y garantizar su seguridad. A su regreso al trabajo, Kyrenia se esforzó por suprimir los recuerdos traumáticos de su terrible experiencia, soportando en silencio el peso de su sufrimiento para no llamar la atención ni agravar su difícil situación. Sin embargo, el destino intervino en forma de mensaje de voz inadvertido del Dr. Kramer, revelando sus siniestras intenciones de despedirla. Esta revelación clandestina sirvió de catalizador a Kyrenia, impulsándola a enfrentarse a su agresor y a buscar reparación por la vía legal. Con una determinación inquebrantable y un valor inquebrantable, Kyrenia tomó la valiente decisión de dimitir de su puesto y emprender acciones legales contra el Dr. Kramer. Sus valientes acciones se vieron impulsadas por el noble deseo de salvaguardar el bienestar de otras mujeres y evitar que sufrieran traumas similares en el lugar de trabajo. El valor y la entereza de Kyrenia, al compartir su angustiosa experiencia, sirven de conmovedor recordatorio de la naturaleza insidiosa del acoso laboral. Subraya la aleccionadora realidad de que las personas que ocupan puestos de autoridad no son inmunes a abusar de su poder, perpetrando actos de explotación y degradación contra empleados vulnerables. Mientras la sociedad se enfrenta a la omnipresente cuestión de la mala conducta en el lugar de trabajo, la valiente postura de Kyrenia sirve de faro de esperanza, inspirando a otros a enfrentarse a la injusticia y abogar por un lugar de trabajo libre de acoso e intimidación. Kyrenia, representada por el bufete de abogados Gillian Law Firm,
ha presentado una denuncia exhaustiva contra el Dr. Kyle Kramer, director general de Omega Family Global. La demanda, que consta de 8 páginas, esboza las acusaciones de acoso sexual, despido improcedente, violencia de género y detención ilegal. Kyrenia solicita daños punitivos, aunque no se ha revelado la cantidad exacta. Un exdirector de servicios perioperativos. El ambiente del New York Presbyterian Queens Hospital parecía un antro de inquietud, donde la mera presencia de Gregory Camacho, antiguo director de los servicios perioperativos, parecía evocar una sensación de pavor entre los empleados. Su reinado del miedo y el acoso proyectaba una oscura sombra sobre el lugar de trabajo, dejando a muchos sintiéndose indefensos y violados. En respuesta al reinado de terror de Camacho, un grupo de valientes, tanto empleados actuales como antiguos, se opusieron a la tiranía, iniciando una formidable batalla legal. Su demanda de $15 millones contra Camacho puso al descubierto una letanía de agravios, que van desde la discriminación y el abuso verbal hasta insidiosos actos de acoso sexual que contaminaron el ambiente de trabajo. Entre los agraviados se encuentra Larry John, testigo de las profundidades de la depravación de Camacho. El recuerdo de Larry de un angustioso encuentro con su superior dibuja un escalofriante panorama de manipulación y explotación. Atraído inicialmente con el pretexto de la cohesión del equipo, Larry se vio atrapado en una red de incomodidad y coacción durante lo que se suponía que era una sesión de entrenamiento inofensiva. El insidioso comportamiento de Camacho dio un giro siniestro cuando se le insinuó descaradamente a Larry, prometiéndole escapadas idílicas a Grecia a cambio de una relación íntima y perturbadora. Larry: me estaba enseñando lugares preciosos de Grecia y luego me dijo, si te conviertes en mi novio, podremos entrar aquí y... Larry, con razón horrorizado y repugnado por la proposición, rechazó vehementemente los avances de Camacho, solo para hacer frente a un aluvión de represalias y ostracismo en el lugar de trabajo. Las secuelas del rechazo de Larry le sumieron en un estado de purgatorio profesional, donde sus contribuciones fueron sistemáticamente socavadas y su voz silenciada en los pasillos del poder. Incluso dentro de la santidad del quirófano, donde las vidas pendían de un hilo, Larry se encontró marginado y menospreciado, víctima del abuso de autoridad sin control de Camacho. El legado tóxico del reino del terror de Camacho nos recuerda con crudeza la necesidad imperiosa de hacer frente y desmantelar los sistemas de opresión en el lugar de trabajo, garantizando que ninguna persona sea sometida jamás a violaciones tan atroces de su dignidad y sus derechos. La demanda incluye actualmente a 10 personas, pero se cree que muchos más empleados han guardado silencio por miedo a perder su empleo. Linda Maroya, que trabajó en el hospital durante la friolera de 46 años, es una de las valientes que han dado un paso al frente. Afirma que Camacho favorecía a los empleados más jóvenes e inexpertos, dando prioridad a su edad sobre su capacidad para atender adecuadamente a los pacientes. El hospital, en una declaración a los medios de comunicación, reconoció la gravedad de las acusaciones, pero se abstuvo de hacer más comentarios debido al litigio pendiente. Hasta ahora no se ha podido contactar con Camacho para conocer su versión de los hechos. Estas 10 personas han necesitado un inmenso valor para dar un paso al frente y compartir sus experiencias. Se sobrepusieron al miedo para garantizar que sus voces fueran escuchadas y que se hiciera justicia. Al arrojar luz sobre estos espeluznantes casos, esperamos concienciar sobre la prevalencia del acoso sexual en el lugar de trabajo y la urgente necesidad de un cambio. Los empleados del New York Presbyterian Queens Hospital han presentado una demanda de $15 millones contra Gregory Camacho, exdirector de los servicios perioperativos. Esta demanda representa un esfuerzo colectivo para denunciar la discriminación, los abusos verbales y el acoso sexual que sufrieron bajo la dirección de Camacho. Al unirse, esperan arrojar luz sobre la omnipresente cultura de acoso dentro del hospital y provocar un cambio significativo. El mandato de Linda Maroya, que abarca casi medio siglo, añade peso a las acusaciones, sugiriendo problemas sistémicos que pueden haber sido pasados por alto o tolerados durante demasiado tiempo. El reconocimiento por parte del hospital de la gravedad de la situación subraya la gravedad de las acusaciones y marca un hito en la lucha contra el acoso en el lugar de trabajo. La valentía demostrada por estas personas al denunciar la presunta mala conducta de Camacho sirve de catalizador para un cambio social más amplio. Su voluntad de enfrentarse directamente a la injusticia inspira a otros a romper su silencio y exigir responsabilidades en todas las facetas de la vida profesional. En la búsqueda de la justicia encarnan la resistencia y la determinación necesarias para llevar a cabo una reforma significativa y crear entornos de trabajo más seguros y equitativos para todos.
Estas acciones legales sirven de poderoso mensaje a empleadores y organizaciones de que no se tolerará el acoso sexual. Destacan la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de consecuencias para quienes abusan de sus posiciones de poder. Al recurrir a la justicia, las víctimas reclaman su poder y exigen justicia por el daño que se les ha infligido. Si te ha gustado ver este vídeo, no dejes de consultar otros vídeos similares y sorprendentes que tenemos en pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.